Día 6 de la lectura del libro El éxito es para ti, del doctor David R. Hawkins. La cima. Llegar a lo más alto y permanecer allí es automático cuando nos damos cuenta de ciertas cosas. Como he mencionado varias veces, el éxito no requiere esfuerzo. Ocurre exactamente igual que cuando un corcho flota en el agua. Y por la misma razón, muchos se agotan intentando triunfar. Chapotean en el agua sin saber que para mantenerse en la superficie tienen que flotar. Lo que flota se queda allí arriba. Algunos principios se han vuelto automáticos en nuestro funcionamiento y son ellos los que nos garantizan el éxito. No se trata de lo que hacemos, sino de los principios en los que nuestros actos tienen su origen. Un resultado de esto es el reconocimiento esencial de la diferencia entre lo que es importante y lo que no lo es, y entre quién es importante y quién no. En este caso, aplicamos la palabra importante a lo que hace que las cosas funcionen y no a las implicaciones morales, sociales o de estatus. Algo es importante porque es fundamental. Lo que genera el éxito es que cierto principio opere siempre para nosotros, 24 horas al día, aunque no lo expresemos conscientemente. Para comprender esto, tenemos que saber algo de las investigaciones teóricas avanzadas de la ciencia física llamada dinámica no lineal. A un nivel, la dinámica no lineal es un intento del cerebro izquierdo de entender al cerebro derecho. El cerebro izquierdo opera de forma lógica y secuencial. Trabaja con símbolos y números, con el lenguaje y los conceptos. Opera en lo que está definido, etiquetado y por lo tanto es limitado. En cambio, el cerebro derecho trabaja con totalidades, abstracciones y generalidades, por lo que es inclusivo más que exclusivo. En consecuencia, el cerebro izquierdo puede compararse con un ordenador digital y el derecho con uno analógico. Este último nos indica en qué sentido las cosas se parecen entre sí, mientras que el ordenador digital nos muestra en qué sentido son diferentes. En realidad, uno de ellos no puede funcionar sin el otro. No podemos comparar lógicamente una cosa con otra hasta que verificamos que las cosas que comparamos pertenecen a la misma clase y por tanto la comparación tiene sentido. A la ciencia de la dinámica no lineal se le denomina teoría del caos. En síntesis, esta teoría trata de dar sentido a un conjunto de datos que no parecen contener ninguna relación lógica e intentan descubrir un orden oculto dentro de lo en apariencia desordenado. ¿Cuál es el orden interno de lo que parece confuso? Hasta hace poco se creía que los cambios diarios que se producen en el tiempo atmosférico no seguían un patrón interno que los controlase. Los análisis informáticos de las dinámicas no lineales han revelado por medio de gráficos que, por el contrario, existe un principio organizador. Los análisis informáticos avanzados de estos principios de lo que parece ser caótico y confuso dan como resultado diseños gráficos y el patrón resultante se le llama atractor. Para nuestros propósitos, un atractor puede definirse como el patrón interno y oculto de lo que parece no tener orden ni sentido, de lo que parece caótico. Cuando entendemos el universo nos damos cuenta de que no hay nada accidental. Todo está relacionado con absolutamente todo lo demás. Si no pensamos así es porque no lo vemos desde una perspectiva lo bastante amplia para distinguir la relación. Por ejemplo, miramos una nube de polvo en el granero y pensamos que el patrón es caótico. Pero el análisis de las dinámicas no lineales del patrón de las partículas de polvo revelará que hay una organización interna completa basada en las corrientes de aire, la temperatura, las partículas moleculares, los elementos atómicos, las atracciones y las repulsiones. El patrón organizador interno se puede representar por medio de un ordenador en el mundo visible del diseño gráfico y a menudo consiste en muchas curvas y líneas que no pueden describirse con el lenguaje secuencial, lógico y lineal del cerebro izquierdo.
Un ejemplo de este fenómeno convenientemente estudiado y demostrado es algo tan simple como una gota de agua. Según un análisis matemático, la formación de una gota de agua es previsible. Se basa en la abertura, en la tensión superficial del agua, en la temperatura y en otras variables. Sin embargo, no es posible predecir matemáticamente el momento exacto en el que la secuencia de movimientos formará una gota específica y caerá del gotero. Aunque las condiciones permanezcan iguales, las gotas se forman a una velocidad imprevisible. A pesar de que los análisis matemáticos contienen todos los factores conocidos, no se puede prever con absoluta certeza cuándo se formará la gota siguiente. Por ejemplo, incluso si las últimas gotas se han formado cada décima de segundo y aunque las condiciones permanezcan iguales, no hay una garantía absoluta de que la próxima gota se formará en la próxima décima de segundo. De hecho, nos sorprenderá y de repente se formará en una centésima de segundo. No hay razón plausible que lo explique y sin embargo ocurre todo el tiempo. Pues así es la vida. Lo imprevisible y lo inesperado simplemente ocurren. Por esta razón, el astuto y viejo zorro, que siempre ha sido un superviviente en este mundo, nunca renuncia a la cacería. Esa gota imprevisible es la apertura para que el universo haga su entrada con lo que algunas personas con otra orientación vital llamarían un milagro. Lo imprevisible, serendipia, buena fortuna, buena suerte, estos son algunos de los nombres que la gente ha creado para explicar este fenómeno. Los pueblos primitivos trataron de conseguir esto del universo mediante rituales y sacrificios dedicados a la intervención de los dioses. Esta es la apertura en la que lo imposible se vuelve posible. Aquí es precisamente donde las cosas que el cerebro izquierdo no le resultan familiares, no solo se vuelven poderosamente operativas, sino que determinan el resultado. La razón por la que un factor sin importancia, que solo parece influir una milésima parte de lo que influyen en otros factores operativos, marca la diferencia, es que esa pequeña fracción se enfoca en un punto de equilibrio crítico. El patrón gráfico computarizado de un atractor es comparable a las corrientes en remolino de un arroyo al entrar en un estanque. Cuando echamos polvos de talco sobre la superficie del arroyo, al entrar en el estanque, vemos un patrón que gira. Si ponemos un conjunto en el estanque donde entra la corriente del arroyo, el patrón de los polvos de talco cambia por la simple presencia del junco. Tal como lo vemos, el junco no está haciendo nada. De hecho, lo único que hace es estar allí. La investigación avanzada ha demostrado que todo lo que ocurre en el universo está gobernado por un patrón discernible y un principio organizador. De hecho, si no fuera por el principio organizador, el universo ni siquiera sería posible. También tenemos que saber que puede haber más de un atractor que afecte al campo. Puede haber un atractor dentro de los otros atractores cuyo poder controle el patrón mismo de dichos atractores, que a su vez controlan todos los factores que operan en el mundo visible. En otras palabras, nuestros atractores son principios organizadores y tienen distintos niveles de poder. Este es uno de los secretos del éxito de las personas poderosas. Toda su vida está organizada automáticamente y sin esfuerzo por un alineamiento y compromiso total con principios muy elevados y poderosos. Ahora, entendemos cómo derrotó Mahatma Gandhi al Imperio Británico. Es muy simple. En todo lo que pensaba, hacía, sentía y expresaba Mahatma Gandhi estaba totalmente activado y organizado por el principio universal del poder infinito. En cambio, el Imperio Británico partía del principio limitado de buscar lo mejor para sus objetivos políticos. Por lo tanto, sus atractores fueron dominados por el atractor que activaba a Mahatma Gandhi. Lo que vimos en el mundo, los sucesos históricos, solo fueron la expresión externa de unos atractores poco poderosos que tuvieron que someterse al poder interno de un atractor más poderoso. Ahora entendemos ¿por qué hay tanto poder en un principio como el amor?
Sabemos por nuestra propia experiencia humana que por amor somos capaces de hacer cosas y de asumir riesgos que parecen ridículos desde un punto de vista lógico. Sabemos, por ejemplo, que un gesto de perdón puede acabar con una guerra de 30 años. Ni todo el poder militar ni muchos millones de euros habrían sido capaces de conseguirlo. Esto se ve con claridad en el campo de las venganzas personales. Odiamos a alguien toda la vida por una acción de esa persona que siempre hemos considerado perversa e injusta. Y entonces un día estamos fuera, en el jardín, y de repente nos llega que es una pena que esa persona fuera tan limitada en aquel momento. Para comportarse así tuvo que estar impulsada por el miedo. De repente, la compasión de la comprensión abre un poderoso atractor. El atractor que motiva al corazón es mucho más poderoso que el que motiva al intelecto del cerebro izquierdo. En una décima de segundo, lo irresoluble queda resuelto. Lo imperdonable no solo se perdona, sino que se ve que no hay nada que perdonar, excepto que esa persona es culpable de ser un ser humano. Cuando nos apropiamos de nuestra humanidad, es muy fácil perdonar a otros la suya. Cuanto más lo hacemos, menos esfuerzo requiere, porque no creamos tantos obstáculos que superar. Ahora el propósito de lo que parecía ser un desvío queda muy claro: desmitificar lo que suena misterioso, hacer comprensible lo que de otro modo tal vez parezca abstracto e incomprensible. Hablamos de la realidad absoluta, del pragmatismo con mayúsculas. Hablamos del pragmatismo automático y del sentido práctico de las personas súper exitosas que siempre gravitan hacia lo más alto porque el atractor que domina su conciencia las lleva allí. La conciencia es un campo de energía que activa nuestra mente, que básicamente nos sigue un patrón y nuestro libre albedrío. Nuestra libertad de elección consiste en decidir qué patrones organizarán lo que de otro modo parecería una nube de polvo inútil girando o millones de pensamientos que pasan aleatoriamente. Vemos que dichos pensamientos que creíamos aleatorios son organizados por principios bien definidos. Aquí actúan ciertos atractores. A medida que tomamos conciencia, empezamos a sentir curiosidad. ¿Cuál es el patrón atractor que mueve todos estos pensamientos locos en la mente? ¿O cuál es el patrón atractor responsable del éxito de alguien a quien admiramos? Vemos que el mecanismo de la creatividad y el de la creación misma surge del potencial infinito de la energía infinita. Es informe y sin embargo infinito e ilimitado en su potencial. Una serie de atractores forma un patrón que sigue un orden de poder descendente. Estos patrones controlan todo lo que ocurre dentro de su campo de influencia. Nada escapa a ellos. Comparemos esta comprensión con la gravedad. Es evidente que la atracción gravitatoria entre dos objetos pesados y suspendidos de hilos, que puede medirse en una clase de física de secundaria, ocurre dentro del campo gravitatorio de la Tierra. El mismo experimento en Marte o en la Luna darían un resultado distinto. Por lo tanto, el campo gravitatorio menor es denominado por el campo más poderoso de la totalidad de la Tierra. El campo gravitatorio de la Tierra es un reflejo de la relación gravitatoria entre esta y el Sol. Y los campos gravitatorios de la Tierra y el Sol dependen del campo gravitatorio general de todo el sistema planetario. Este a su vez depende de los campos gravitatorios del universo. Se dice que este solo es uno de muchos universos. De hecho, el número de universos es infinito. Nuestro universo simplemente refleja un campo gravitatorio más grande que domina un número infinito de universos con patrones gravitatorios secuencialmente más poderosos. Evidentemente, el patrón atractor que nos domina a todos es el patrón atractor de la vida misma. Tal como nada en el universo puede escapar de la influencia de la gravedad, los principios sobre los que operamos o bien coinciden con el patrón atractor de la vida misma, o no lo hacen. El poder proviene de alinearse con esos patrones atractores dominantes que están alineados con lo que sustenta la vida.
Esta exposición, que parecería abstracta sin el contexto en la que lo presentamos ahora, nos ofrece algunas unidades de medida muy prácticas para ver lo que ocurre en nuestra vida. De este modo, la vida se convierte en la experiencia de la interacción entre estos patrones atractores, que se expresan en el mundo sensorial y emocional de nuestras experiencias. Examinemos ahora unos pocos patrones atractores usando este marco de referencia para comprender mejor lo real y pragmática que es nuestra exposición, que hasta ahora ha parecido filosófica. Tomemos un concepto o principio muy simple y aparentemente ordinario, por ejemplo, la amistad. ¿Cómo es la vida de la persona que considera que ser amistosa y considerada con los demás es uno de los principios más importantes para ella? Desde un punto de vista crítico, podríamos decir que la desventaja es que tal vez esta persona sea demasiado complaciente, lo que para nuestra mentalidad occidental es no mostrárselo bastante asertiva. Pero ¿cuál es la experiencia interna de la vida que tiene esta persona? ¿En qué tipo de mundo vive? Una persona así tiene éxito y no necesita esforzarse. Si somos amables, la gente es atenta con nosotros y nos facilita las cosas. Si somos amistosos, tenemos muchos amigos. Al tener muchos amigos, tenemos la conexión adecuada con la gente adecuada. La gente, por amistad, es cálida y se encarga de que no nos falten cosas buenas. Es cierto que a veces nos aprovechamos de las personas amistosas. No obstante, ellas crean un sentimiento cálido en nuestro corazón. Vamos acumulando una sensación de obligación hacia ellas que antes o después encuentra una experiencia positiva, una expresión positiva. Esto me recuerda la singular placa que tenía en el supermercado de Bacha, donde se concedía un premio anual al empleado más amistoso. Imagínatelo, en un mundo considerado como un lugar donde el hombre es un lobo para el hombre, una de las empresas más exitosas que he conocido hizo de ser el empleado más amistoso su principio organizador. ¿No es asombroso? La orientación de esa empresa era convertir a sus clientes en amigos. ¿Tenía que preocuparse Bacha por la lealtad de los clientes? Apenas. Aunque alguien comprara en otro supermercado, acababa volviendo. Gravitamos hacia donde nos sentimos más en casa. ¿Dónde nos sentimos más en casa? Donde nos gusta estar. Nos gusta tratar con los demás en los lugares donde nos sentimos en casa. Nuestro hogar nos resulta amistoso. Volvemos al mismo establecimiento porque allí la familiaridad nos hace sentir cómodos. La familiaridad se alcanza muy pronto en un ambiente amistoso. Algunos negocios tienen un recepcionista que te saluda en la puerta porque así aumenta su éxito. El éxito requiere ser como ese junco en el agua. Al observar los patrones de interacción de la vida misma, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos con un cierto principio y los remolinos y las corrientes se formarán a nuestro alrededor. Las corrientes, los remolinos y las fuerzas circulan de forma automática y sin esfuerzo a nuestro alrededor. No tenemos que hacer nada. ¿Tiene sentido estar agotado al final de un día de trabajo? ¡Qué sin sentido! ¿Se siente el junco cansado al final del día por modificar las corrientes del arroyo? Al contrario, el junco se siente alimentado por los elementos del arroyo. Así, una de las formas de saber que tenemos éxito es que a medida que transcurre el día, nuestra energía aumenta. Casi tenemos que obligarnos a parar porque estamos muy interesados en lo que hacemos. El tiempo vuela, decimos. No puede ser las 5 ya. ¿A dónde se ha ido el día? Una persona con una vida feliz y exitosa apenas nota que cambian las páginas del calendario. Los años transcurren sin esfuerzo. La persona de éxito ni siquiera conoce el aburrimiento. Si aplicamos estos principios en el negocio, estamos en posición de entender a quién y a qué es importante prestar atención en nuestra vida cotidiana. La mayoría de los propietarios, empresarios y ejecutivos no distinguen entre lo que es importante y lo que no. En especial, no pueden diferenciar una persona importante de otra que no lo es, excepto por su reputación. Aquí suelen dejarse engañar, porque la persona poco sofisticada confunde al famoso o exigente con el importante. Suele
Suele ocurrir que personas sin importancia se consideran importantes por su estatus de personajes célebres, o porque son exigentes, o por el brillo de las señales externas del éxito, los símbolos mundanos convencionales como limusinas, diamantes, ropa de diseño, ciertos domicilios o títulos. Para quienes no han conocido a una persona exitosa de verdad, ya es hora de describir una. A menos que nosotros mismos hayamos triunfado, es poco probable que nos hayamos topado con ellos o que los reconozcamos. Han entrado y han salido de nuestra vida y no los hemos reconocido. A partir de los principios delineados hasta ahora en este capítulo, es posible describir a las personas súper exitosas en primer lugar como relajadas. Actúan sin esfuerzo ni ostentación. No piden nada, no son presuntuosas y suelen estar calladas. No te dejes engañar porque es posible que no vayan vestidas como esperas y que conduzcan un coche pequeño y viejo. Una persona importante suele parecer un don nadie. Si somos intuitivos, nos daremos cuenta de que actúa desde un lugar de completa certeza interna, de total confianza en sí mismo, con la facilidad procedente de ese nivel de certeza, deriva de la comprensión de alguno de los principios delineados en este libro. Las personas más exitosas del mundo, que francamente no son muchas, son muy conscientes de qué principio opera y por tanto saben cuál será el resultado en el mundo. Entonces, ¿para qué preocuparse? Son muy creativos. Por el simple hecho de haber observado las leyes del universo, aunque no necesariamente las describen así, saben que cuando la bola de nieve empieza a rodar ladera abajo, adquiere impulso sola y se hace mucho más grande. Entonces, ¿cuál es el problema? El éxito, como ya he dicho, es instantáneo. Este destello de conocimiento en el momento de la creación de un nuevo patrón atractor nos dice en el acto cuáles van a ser las consecuencias en el mundo. Las personas más exitosas tienen esta capacidad de discernir el punto crítico en el que el patrón tiene que influir. Por ejemplo, me llamó una compañía que estaba a punto de quebrar. Ya desde el primer contacto supe exactamente lo que iba mal y qué hacer al respecto. El nombre era un error. Era imposible que tuvieran éxito en el mundo con un nombre así. Estaban mal a todos los niveles. Las asociaciones inconscientes que se producían en la gente que oía ese nombre eran desagradables. Sin saber nada de la empresa, predije que todos estarían matándose a trabajar sin conseguir gran cosa. Los clientes los debían evitar como si tuvieran la peste. Una vez que empecé a investigar, comprobé que esto era cierto. Aunque tenían un producto de calidad que era necesario y deberían quitárselo de las manos, en este caso lo único que se necesitaba era un cambio de nombre. Se lo podría haber dicho por teléfono en 8 segundos. ¿Me habrían creído? No. Si hubieran creído que algo así era posible, no me habrían llamado. De modo que tuve que desarrollar una rutina elegante como si analizara los datos en mi cerebro izquierdo de un modo aceptable para ellos. Y acabé con la sólida conclusión final que tenían que cambiar el nombre. La situación fue divertida. Vi que aún tenían algunas dudas, de modo que para convencerlos les dije que había introducido los datos en una compleja fórmula matemática en mi ordenador. Llegados a este punto accedieron. No les dije que el ordenador era mi cerebro derecho. Ahora estaban convencidos de que mi consejo procedía de lo que para sus cerebros izquierdos era una pauta lógica y aceptable. En consecuencia, introdujeron el cambio. Ni siquiera tuve que molestarme en comprobar las consecuencias. Era muy evidente. Hay un patrón energético atractor en ciertos símbolos, sílabas y configuraciones alfabéticas. Las asociaciones que suscitan en el inconsciente producen un éxito automático. De hecho, a lo largo de los años he inventado una serie de nombres que producen el éxito en el acto. Dependerá de la persona qué tipo de producto quiere asociar con ellos, porque estos nombres podrían vender cualquier cosa, desde copos de cereales hasta bolas de naftalina o productos para limpiar pelotas de golf. El secreto del éxito es ser un corcho, un junco o una peonza que gira con su propio impulso. El patrón atractor genera impulso, este impulso que nos transporta sin esfuerzo por nuestra rutina diaria. Confunde la mente de la persona común.
A mediodía habremos hecho más de lo que otros hacen en todo el día, incluso si trabajan hasta muy tarde. Se puede iluminar la ciudad corriendo a cada edificio para pulsar el interruptor, o corriendo a cada manzana para pulsar el interruptor, o corriendo a cada subestación para encender el interruptor de todas las subestaciones. Así viven algunos. O se puede pulsar el interruptor general de la ciudad y todas las luces se encenderán a la vez. Esto no exige más energía. De hecho, hace falta la centésima parte de la energía para encender toda la ciudad de una vez que si se hace por partes. No requiere esfuerzo y debe ser alucinante. Imagina lo divertido que es poner la mano en el interruptor y ver cómo toda la ciudad se ilumina de una vez. Así debería ser nuestro trabajo. No tenemos que correr toda la noche de aquí para allá, encendiendo los interruptores de cada manzana de la ciudad. Toma la decisión de dejar de hacerlo. Ahora podemos volver atrás y comprender cómo son las personas súper exitosas e importantes de verdad y por qué tienen ese aspecto. Como he dicho antes, una vez que tenemos la fórmula del oro, ya no necesitamos desplazarnos con un saco de oro sobre los hombros. Tenemos la clave del éxito y a menudo expresarlo o no en cierta área no es más que un capricho. No necesitamos probar nada. En consecuencia, no tenemos que cubrirnos de diamantes. No debemos tener un Rolex de oro, ni tener el coche del año, ni ropa de diseño, ni trajes de 2.000 euros. Ahora bien, esto tampoco significa que no podamos tenerlos si los disfrutamos, pero lo hacemos desde un espacio totalmente distinto. Podríamos llevar puestos esos mismos diamantes porque pensamos que son hermosos, o porque pertenecieron a nuestra abuela, o porque fueron un regalo de nuestros amigos. Tal vez acertaron con nuestros gustos estéticos. La diferencia reside en que si una persona de verdad exitosa pierde los símbolos del éxito, suele sentir una relativa indiferencia al respecto. El sentimiento de pérdida a menudo se reduce al valor sentimental o al hecho de que algo sea estéticamente irreemplazable. La persona exitosa sabe que en el lugar de donde procede esto hay mucho más. Sabe que el abastecimiento es interminable e ilimitado, y debido a ello puede tener un aire inocente. La paranoia habitual en nuestro mundo de guardar y proteger las posesiones no la domina. De modo que parece relativamente descuidada. No resulta impresionante porque no necesita impresionar a nadie. A veces tiene el aspecto de un profesor abstraído. Si alguien viniera a mi negocio con lo que denomino el aspecto de Albert Einstein, le prestaría atención inmediata. Las personas que entran con una actitud de exigencia, de autoimportancia, con una postura imperiosamente superior o distante, es probable que resulten problemáticas. Sin embargo, son las personas que la mayoría de los propietarios considerarían importantes. A menudo entran dentro de ese 5% de los clientes de los que considero necesario desprenderse en cada negocio. El 5% que causa el 95% de los problemas suele tener este aspecto. Tuve la oportunidad de crecer en un entorno con una serie de personas súper exitosas. A menudo las mujeres tenían un aspecto casi desaliñado. Solían comprar ropa hecha a medida y la llevaban durante una eternidad. Iban a la iglesia en su coche viejo. Esto es característico de algunas personas más ricas del mundo a las que he conocido personalmente. Son discretas, relativamente poco exigentes, conducen coches normales y guardan los símbolos del éxito para exhibirlos solo cuando es apropiado y la ocasión lo pide. Por ejemplo, una visita de estado es una ocasión que requiere ir en una limusina. No lo requiere la persona, sino la ocasión misma. Por tanto, sería inapropiado presentarse a esta visita oficial con el coche viejo y económico que conducimos durante toda la semana. La diferencia es que estos símbolos no son necesarios y se consideran solo entretenimientos, cosas agradables o convenientes en función de la ocasión. No hay necesidad de ser pretencioso. Un hombre que está seguro de su virilidad no siente que debe flirtear con todas las mujeres.
La confianza en uno mismo proviene de la seguridad de estar alineado con un poderoso patrón atractor. Por lo tanto, no hay que preocuparse de las consecuencias. Se mantienen las apariencias en función de lo que haga falta para ser apropiado, eficaz y amable con los demás. Muchas de las personas más ricas del mundo a las que he conocido sentían que era inapropiado exhibir sus riquezas porque eso genera envidia, incomodidad, hostilidad y celos en los demás. Estiman las cosas caras por su valor intrínseco, no por su valor como símbolos de estatus. Las personas exitosas son conscientes de lo que los símbolos de estatus significan para otros, pero no se dejan dirigir por ellos y con frecuencia son bastante ingenuas en este tema. Las listas de las personas que están in o off en las publicaciones sociales son un chiste para ellas. Ellas están in y siempre lo estarán. Honestamente, la única razón para no llevar mocasines viejos a una fiesta es que alguien se sintiera ofendido porque no lo honramos poniéndonos un par de zapatos más caros. Por otra parte, podemos tener unos zapatos caros y usarlos en todo momento, incluso cuando hacemos jardinería, porque nos encanta su flexibilidad, la suavidad del cuero y la belleza de su manufactura. Por ejemplo, algunos bolsos no tienen ningún atractivo. La única razón por la que la gente los compra es que llevan el nombre de algún diseñador famoso y todo el mundo reconoce que la propietaria ha pagado mucho dinero por él. Lo cierto es que el bolso es intrínsecamente feo, tal como las minifaldas no sientan bien a todas las mujeres. Si uno quiere, puede caminar todo el día con una mancha en la cara, sin embargo, eso le creará algún problema. La vida ya es lo bastante difícil sin añadirle complicaciones, y el mundo no necesita que anunciemos los posibles problemas. Si uno está medio sordo, no es demasiado sabio cantar a voz en grito en la iglesia. Conviene tararear en voz baja, no por culpabilidad o vergüenza, sino por puro respeto a la belleza del espacio y de la ocasión. El principal argumento contra lo inapropiado es que no es amoroso, sino desconsiderado, carente de gracia y de belleza. La última característica de la persona exitosa, la que está en lo más alto, es la gracia que la envuelve. Hasta su falta de arte, su ingenuidad o su torpeza surgen en un contexto general de gracilidad. Es como si inconscientemente supieran cuándo es más grácil mostrarse torpe. Esta torpeza espontánea hace que los demás se sientan incómodos. ¿Cuántas veces hemos pretendido haber olvidado algo o ponernos nerviosos con el único propósito de que la otra persona se sintiera cómoda? Esta es una buena actitud para actuar en el mundo. Esta consideración hacia los demás conlleva una gracia automática. Quien la tiene, flota como un corcho. Quien no la tiene, acaba hundiéndose. Y bueno, amores, aquí terminamos la lectura del día 6 y les tengo una invitación en la descripción. Tienen el enlace para que se unan al Club de Lectura, que es un canal de Telegram, así como por si también te quieres unir a la Escuela de Amor Propio. La Escuela de Amor Propio es un grupo de WhatsApp en donde por allí yo comparto otro tipo de temas relacionados con la espiritualidad, el desarrollo personal y la metafísica y otra variedad de temas. Así que en la descripción también tienes los enlaces. Y a continuación te dejo con una invitación para hacer el curso El Código Mental si quieres reprogramar tus creencias para el éxito y la grandeza. Que tengas un feliz instante presente. ¿Te imaginas tener acceso a herramientas holísticas que no solo te permiten reprogramar tu mente, sino también conectar con tu divinidad interior? En mi curso, El Código Mental, ¿Cómo lograr lo imposible?, te guiaré a través de técnicas holísticas para que puedas transformar tus pensamientos y crear una vida llena de propósito, abundancia, plenitud, felicidad, paz mental y todo lo que desees. Esta es tu oportunidad de alinear tu energía mental, emocional, corporal con tu esencia espiritual y desbloquear todo tu potencial gracias a tu poder interior. Inscríbete ahora y comienza a vivir en armonía con tu verdadero ser. Recuerda que estás destinada al éxito y la grandeza. En la descripción tienes el enlace para descargar el dossier del curso.